Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ismael Torres, soy su director de línea de Laboratorios Licón y el día de hoy tenemos la presencia de la química Adriana Telio, que es una química de alta especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. El tema que vamos a manejar el día de hoy es básicamente el panorama actual en México de los seguimientos de pacientes con trastornos monoclonales. Y bueno, para nosotros es una grata experiencia tener aquí y poder contar con la presencia de la química Adriana, lo cual le damos una muy cordial bienvenida. ¿Cómo está, química Adriana? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, que me da Muchas gusto gracias por la invitación. no, me da mucho gusto que esté aquí en esta su casa, Laboratorio Licón, Instituto Licón. Y pues básicamente queremos abordar un tema de gran interés de salud pública, como lo que es el trastorno de células plasmáticas. Y para empezar, pues quisiéramos saber qué es un trastorno de células plasmáticas y si existen factores de riesgo que pueden propiciar la presencia de esos padecimientos. Bueno, las discrasias de células plasmáticas o gamapatías monoclonales, como se les puede conocer, consiste en la proliferación anormal justamente de un clon de células plasmáticas, las cuales pues se encargan de secretar las inmunoglobulinas o lo que conocemos comúnmente como anticuerpos en el último estadio de los linfocitos B, que precisamente son las células plasmáticas. Al tener esta alteración, que finalmente cuando nos planteamos cuál podría ser su origen, pues parece ser todavía un poco desconocido. Sin embargo, se piensa que hay mutaciones a nivel genético, por lo que desencadena que un clon de estas células pues se prolifere de manera anormal. Esto da como resultado lo que conocemos comúnmente como gamapatías monoclonales. Dentro de estas discrasias plasmáticas, pues nosotros podemos encontrar de las, digamos que de las enfermedades que producen como tal, hay muchas clasificaciones, pero digamos que de las más básicas que tienen que ver con enfermedad y las que no producen enfermedad. Dentro de las que producen enfermedad, pues tenemos principalmente el mieloma múltiple, y de hecho este es el que se encuentra en mayor proporción dentro de las mismas, y puede ser mieloma múltiple clasificado como de ambas cadenas pesadas, cadenas ligeras, puede ser solo de cadenas ligeras, o mieloma de Ben-Jones, que se le puede conocer. También conocemos lo que son las macroglobulemias de Waldenström, y podemos encontrar los linfomas y obviamente consecuencias de las mismas, como son amiloidosis. Sin embargo, hay un tema aquí bastante relevante, que es el hecho de las gamapatías monoclonales de significado incierto, que si bien estas están catalogadas como una gamapatía que no produce como tal una enfermedad, sin embargo, hay muchas publicaciones y se ha observado que en pacientes que mantienen por mucho tiempo un pico monoclonal, que justamente de eso se trata, pueden, con el paso del tiempo, o existe una gran posibilidad, que puedan terminar desarrollando una de las gamapatías que finalmente describimos anteriormente. Entonces, de ahí la importancia también y la clasificación de las mismas dentro de esta, porque tendría que ser una gamapatía en la cual hubiese un seguimiento por lo menos anual, para ver que en un dado momento esto no pudiera desarrollar un mieloma o un linfoma o una Waldenström, que son finalmente gamapatías que sí cursan con una enfermedad o son propiamente una enfermedad. Ahora bien, esta gamapatía o esta alteración en las células plasmáticas, lo que genera es generalmente un pico de tipo monoclonal, justamente en el área de las gamas. Entonces, es de ahí que este pico monoclonal debe ser sujeto a estudio en un paciente donde se haya encontrado algún hallazgo del mismo. Interesante y muy completa definición. Pasando a otro punto, ¿existe algún tipo de prevalencia en función del género y el sexo para la presencia de estos padecimientos? Sí, obviamente que desafortunadamente en México hay estudios, pero estudios aislados, ¿no? Incluso las mismas guías de salud, de la Secretaría de Salud, hablan de ciertas prevalencias, pero son generalmente en un determinado centro, ¿no? La descripción, digamos, a nivel mundial, pues habla claramente que el género que tiene más predisposición a esto, pues es en este caso los hombres, y
con respecto a las mujeres, y ha habido publicaciones de las más recientes, algunas de ellas las tiene el Instituto Nacional de Cancerología y propiamente el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, quienes también realizaron una colaboración en Latinoamérica para ver todos estos factores de prevalencia. Y bueno, la prevalencia está descrita y coincide completamente con lo que se ha observado en estos estudios, donde es el género masculino el más afectado y aproximadamente pacientes pasando los 60 años. Se tiene un promedio como de 63 años en algún estudio realizado en México por el Instituto de Cancerología, y bueno, coincide mucho con lo que se habla a nivel global de esta prevalencia. Si bien esto es lo que se dice, lo que se observa, nosotros hemos tenido la experiencia en el área que yo me encuentro, que es el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, de casos de pacientes de 32 años. Son de los casos en gente más joven que yo he podido observar, y bueno, son los menos afortunadamente, pero coincide perfectamente la prevalencia con lo que se describe a nivel mundial. Muy bien, no, interesante dato estadístico que nos acaba de hacer mención. Y por ejemplo, ya hablando de su trayectoria profesional, ¿cuáles han sido los métodos analíticos que usted ha tenido oportunidad con los trabajar que le ayuden al seguimiento adecuado y diagnóstico de este tipo de pacientes? Pues mire, en realidad hay muchos artículos publicados que hablan que justamente el tema de las gamapatías pues tienen una situación muy particular, porque es un marcador bioquímico que, a diferencia de muchos otros, es completamente observacional, ¿no? Y que radica mucho en el conocimiento y el expertise que pueda tener, en este caso, el químico, o en nuestro caso muy particular, nosotros colaboramos con la subespecialidad en gamapatías monoclonales del instituto. Entonces, pues es básico tener el conocimiento, conocer obviamente la técnica. Nosotros como laboratorio nos hemos visto involucrados completamente en temas pues de clínica, ¿no? Tenemos afortunadamente el recurso a través de todo nuestro sistema hospitalario, donde podemos observar y poder verificar en muchas ocasiones otros tantos parámetros de laboratorio que coadyuvan a un correcto resultado de ¿no? Pero sí, no existe una guía hasta el momento, salvo hace poco menos de un año, el Colegio Americano de Patólogo sacó ciertas guías, y la verdad es que muchos colegios a nivel internacional han hecho un gran esfuerzo por tratar de estandarizar de alguna manera todo lo referente a cómo interpretar un resultado. Porque si bien para los temas medibles es los valores de referencia y son de repente bibliográficos y los puedes conseguir con mucha facilidad, en el tema propiamente de las gamapatías no lo son. Son estudios cualitativos. Digo, obviamente las técnicas han mejorado, y ahorita recientemente pues ya se tiene la electroforesis capilar, que es un tema completamente cuanti, pero antes pues en realidad era semi-cuantitativo. Entonces es mucho del expertise del químico que está a cargo, y obviamente siempre va a tener que ser de la mano, o el ideal, el protocolo ideal sería que de la mano del hematólogo, que es en este caso el especialista directo en temas hematológicos, ¿no? Vamos, interesante el conocer este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, hablando un poquito del perfil académico, de los profesionales de la salud dedicados a este tipo de atención a pacientes, ¿cuál es el perfil ideal que usted considera que debe contar este tipo de personal? Pues mire, el instituto como tal, pues es un instituto de referencia, y bueno, desafortunadamente no existen estos modelos en todo el sector salud que uno quisiera, ¿no? Pero el modelo que en su momento se tomó en nutrición, pues fue como una réplica justamente de un modelo estadounidense, donde las gamapatías se dejaron de ver como parte de todas las displasias hematológicas, ¿no? Y se hizo una alta especialidad, que es justo
la que se lleva a cabo en nutrición y que consiste básicamente en que un profesional de medicina ya con especialidad en hematología cursa por una subespecialidad, en este caso que tiene que ver completamente con gamapatías monoclonales. Digo, eso sería el ideal, porque desafortunadamente, ¿qué pasa? Que la mayoría de los pacientes que llegan a una institución, nosotros lo observamos claramente, que llegan ya a una institución de tercer nivel, como es el instituto, pues ya estuvieron dando vueltas en muchas áreas de la medicina, que no quiero mencionar, pero que bueno, no se tiene el conocimiento tan específico de este tipo de patologías y desafortunadamente llegan en un momento ya pues en una fase muy deteriorada, ¿no? Los pacientes ya llegan con una cuestión renal pues grave y con múltiples fracturas y demás, ¿no? Que en este caso el mieloma múltiple, que es el de mayor prevalencia de las gamapatías y que obviamente coincide perfectamente en México con un porcentaje más o menos del 2% según las cifras de algunos estudios realizados en el 2015 y pues llegan muy dañados. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Pues caray, pues eso sería como replicar este protocolo, este proyecto que se tiene donde el médico con la especialidad en hemato tiene una subespecialidad en las gamapatías monoclonales. Y es justamente aquí donde nosotros los químicos pues también jugamos un papel importante, porque a decir verdad, ellos tienen el conocimiento, la clínica y todo para abordar un paciente. Pero el tema de los resultados de laboratorio, pues es cancha completamente nuestra. Entonces, ahí es bien importante que el personal químico tenga una relación muy cercana con el médico, pero también tenga un amplio conocimiento de la interpretación de estos resultados. Y por último, química Adriana, ¿cuál usted considera que sería el valor agregado que una prueba de electroforesis de proteínas y todo lo que acabamos de mencionar pudiese incorporarse en un check-up convencional para una persona que va a un laboratorio, se hace un estudio convencional y que se incluye este tipo de pruebas en un perfil cotidiano que se llegase a hacer? Pues en realidad en la experiencia que en su momento yo tuve y bueno, referencias bibliográficas que se puedan observar, hay países, sobre todo en Europa, donde la electroforesis de proteínas va incluida como parte de un check-up, ¿no? Quizás como en México una biometría, una química sanguínea, ellos utilizan de esa manera la electroforesis de proteínas. Y bueno, ¿cuál sería el valor? Pues obviamente que sería muchísimo, sobre todo en pacientes de cierta edad. Si bien hemos encontrado pacientes muy jóvenes, pero quizás como ahora se realizan marcadores tumorales, tanto en hombres como en mujeres, dirigidos específicamente a buscar un cierto tipo de patología cancerígena, pues sería prácticamente lo mismo, ¿no? Quizás incluirlo con pacientes arriba de 60 años, hemos observado que incluso un poco menos en México, pero que se pudiera incluir como parte de este check-up, pues aportaría muchísimo porque hemos podido observar, particularmente nosotros llegamos a realizar un trabajo en nutrición, buscando intencionalmente estas gamapatías monoclonales de significado incierto, y sí nos encontramos algunos pacientes que justamente tienen esta elevación, este pico monoclonal, y aparentemente no tienen nada, el paciente se siente bien, todos estos pacientes pues los captamos en lo que es banco de sangre del instituto, que en teoría pues son pacientes sanos, ¿no? Dentro del perfil que se pudiese hacer así, pues son pacientes sanos, y pues nos llegamos a encontrar con ese tipo de casos. Entonces, si esto es un trabajo tan pequeño, tan aislado, imagínense el impacto que esto podría tener ya en una población mucho más grande, ¿no? Y pues posiblemente como un marcador a cierta edad, pues estaría bien. Adicional a que, bueno, la electroforesis pues también tiene otros componentes en otras regiones que pueden hablar de muchos otros padecimientos, ¿no? Que tienen que ver justamente con las proteínas, ¿no? Entonces, no sería malo
ese sería como el ideal y bueno, finalmente en otra parte del mundo pues sí se puede realizar como tal. Qué bueno. Sí, definitivamente queda de manifiesto que la tecnología está, el conocimiento no se diga, la preparación constante es algo que día con día hay que irla buscando definitivamente y pues caray, se queda entredicho de que hay mucho por hacer todavía, pero pues ahora sí que es parte de lo que se pretende hacer día con día, ¿no? El trabajar, el traer tecnologías de punta que permitan a los clínicos, en este caso, dar un diagnóstico más preciso, oportuno, adecuado para apoyar a los médicos tratantes, que son los que van a definir el tratamiento a seguir, el más indicado, el más adecuado, en beneficio del paciente en este caso, ¿no? Sí, en realidad cuando usted toca un tema de tecnología, pues es importante destacar que, bueno, hace algunos años, cuando yo inicié con esto, hace solo algunos años, pues nosotros usábamos equipos completamente manuales, ¿no? Y digo, muchas veces tenías que hacer mucho proceso manual, pero sin embargo, pues la tecnología ha cambiado, ha avanzado. Hemos pasado por los equipos semiautomatizados en gel de agarosa, que finalmente, pues sí se ha quedado como, por lo menos en lo que respecta a gel, como el estándar ideal, ¿no? La agarosa para las proteínas tiene un magnífico rendimiento. Sin embargo, pues a tiempos recientes hemos podido observar que la electroforesis capilar justamente viene pues a sustituir todo este tema de equipos semiautomatizados por equipos completamente automatizados con un excelente rendimiento. Hemos tenido oportunidad nosotros de realizar algunas comparaciones entre equipos y obviamente entre métodos, cómo hemos migrado de la agarosa al capilar, y el rendimiento ha sido excelente, ¿no? Además de que, bueno, ya en laboratorios de alto rendimiento, pues el que tú tengas plataformas con un alto rendimiento, con una alta capacidad de proceso, pues justamente te permite tener mucho más tiempo para enfocarte a los temas más específicos que son la interpretación, ¿no? Para llegar a darle paso a lo que son las inmunofijaciones, las proteínas de benchmark, porque el reto de todo esto, el reto del laboratorio es que justamente este tipo de patrones no siempre son tan claros, no siempre vienen, digamos, ya con el resultado incluso por el propio software descrito como tal, ¿no? Y ahí es justamente donde entra el conocimiento y la experiencia que uno tiene para decir si esta banda corresponde a esta inmunoglobulina o puede que no, o saber decir esta inmunoglobulina es capaz de correr aquí o no, su peso molecular no se lo permite, no es posible, ¿no? Pero pues definitivamente la tecnología, qué bueno que está para eso y hace de alguna manera más sencillo el proceso. Sin embargo, pues todo el enfoque tiene que ser tal cual en la interpretación. Bueno, pues no nos resta más que agradecer su presencia, Química Adriana, aquí en sus instalaciones. Esta breve charla que considero va a ser de gran interés, definitivamente. Y pues queda la invitación abierta para tantos temas que hay más adelante, desde su casa, sépalo bien. Y pues no nos resta más que agradecerle y enhorabuena y seguimos a sus órdenes. No, al contrario, muchas gracias y un gusto. Gracias.